En la madrugada de este martes, el Senado finalmente aprobó la reforma de pensiones. Ahora todo depende de lo que decida la Cámara de Diputados esta semana. Vamos a analizar cómo llegó el proyecto a esta instancia junto a la ex miembro del Comité Técnico para la Reforma de Pensiones, Soledad Ormazábal. Hecha la presentación, ahora le doy la bienvenida a Soledad Ormazábal, ex miembro del Comité Técnico de Pensiones y también ligada a Horizontal. Soledad, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es tu opinión de cómo fue el paso por el Senado de la reforma de pensiones que ahora deberá ver la Cámara de Diputados? Mira, si bien fue un paso rápido por el Senado, pero yo creo que la última milla, pero hubo una discusión muy rica, muy grande durante todo el año. Yo creo que fue un buen trabajo el que se hizo en el Senado, en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Hacienda, sin duda, para llegar a un acuerdo que yo creo que es beneficioso para el país a largo plazo. Hay bastante discusión respecto a el tiempo que tomó el trámite. Te lo pregunto por distintos factores. Hay muchos que dicen que la reforma de pensiones lleva 10 años discutiéndose. Sí, pero son proyectos bien distintos, con implicancias fiscales bien diferentes. Y, para ser justos, las indicaciones, el proyecto en sí que estamos discutiendo ahora, se conoció hace menos de 2 semanas. Entonces, te quiero preguntar nuevamente, ¿tú crees que se le dio el tiempo, se le dio la rapidez, pero también la atención suficiente a una reforma que siempre es muy compleja de analizar por los distintos factores que hay involucrados? Claro, mira, yo creo que efectivamente la parte de leer las indicaciones, sobre todo además para poder ver los detalles, fue más apresurado, pero esto es una reforma que durante todo el año es un acuerdo que se fue como fraguando de a poco. En el fondo, donde en la última milla lo que fue plasmar ese acuerdo en indicaciones concretas. Y bueno, y ahí fue el trabajo de los senadores y sus asesores, ver que efectivamente el acuerdo el acuerdo político que se había alcanzado estuviera bien reflejado en las indicaciones. Entonces, yo creo que no es la reforma en sí la que se vio, fue acelerada su tramitación, sino que más bien esto de el traspasarla a un papel, ¿no? Que es claramente algo que es más abordable en menos tiempo que una vez que ya tienes el acuerdo político listo. Ustedes presentaron propuestas a través de la comisión técnica de la cual formaste parte. Más o menos, ¿cuánto de esas propuestas técnicas tú ves reflejado en este proyecto de ley que, como les decía, se aprobó en el Senado y ahora lo tienen que ver los diputados? Yo creo que en términos generales, gran parte de lo que propusimos está reflejado en el acuerdo. Pero bueno, por otro lado, nosotros teníamos un mandato bastante acotado, ¿no? No era como solución en el mundo ahora, no. Fue como bien acotado. Al principio se nos especificó que nos pronunciáramos respecto de una serie de puntos, que fue lo que hicimos en el primer informe, que estableció un diagnóstico. En el segundo informe nos pidieron profundizar en alguna de las propuestas que ya estaban sobre la mesa, que fue lo que hicimos, en el fondo poner también más números a las distintas alternativas que se estaban barajando. Por lo tanto, yo te diría que el acuerdo recoge bastante de esos informes, pero un gran ausente que yo creo que todos los técnicos vamos a sentir en el fondo es el tema de la edad de jubilación, que si bien a nosotros nunca nos pidieron que nos manifestáramos, como técnicos sentimos que estamos en la obligación de plantear este punto porque técnicamente es insoslayable, ¿no? ¿Crees entonces que esta reforma y cualquier otra que se hubiera ideado queda coja sin ir al fondo con la edad de jubilación,
que todos los estudios técnicos indican hace muchos años que hay que subirla, pero esa es la pregunta. ¿Crees que queda coja esta reforma sin ese punto? Mira, coja no, yo creo que la reforma está bien completa en los aspectos que aborda. Lo que sí es que yo creo que, o sea, después de años de intentarlo, yo creo que si esta reforma sale, finalmente es aprobada, por fin vamos a tener una tasa de cotización más acorde Ujú. a las expectativas de vida de nuestro país y a los actuales resultados que estamos viendo en las pensiones autofinanciadas, que es un aspecto fundamental, y yo creo que eso queda bien recogido en este acuerdo, en esta eventual reforma. Yo creo que la edad de jubilación es un tema que se va a tener que abordar en un futuro. No tiene por qué necesariamente tenía que ser en esta reforma, porque hay un aspecto que yo siempre he manifestado, que en Chile yo creo que en parte llevamos 10 años discutiendo una reforma de pensiones porque tratamos de hacer una reforma que abarca todo, desde el pilar contributivo, el pilar solidario, la industria de FP. Entonces, en el fondo es muy difícil llegar a consensos en todas las materias. Sí, yo creo que agregar la edad de jubilación en este contexto habría sido probablemente un problema adicional a tratar más y probablemente quizá habría entorpecido más el acuerdo. Entonces, yo creo que como ocurre en la gran mayoría de los países, los ajustes paramétricos se van haciendo de a poco. No se hacen grandes terremotos de reforma cada 20 años, sino que se hace en el fondo, se ajusta la cotización un par de puntos, se indexa hacia futuro la edad de jubilación a expectativas de vida, pero cada cosa tiene su propia discusión y yo creo que finalmente puede ser más rápido que se concreten, ¿no? ¿Eso crees tú que va a ocurrir a futuro y de manera constante, que se vayan haciendo ajustes, cambios en un sentido, mejoras en otro, más allá que grandes reformas que estén hablándose tanto tiempo, sino que de manera constante ir haciendo ajustes en uno u otro sentido? O sea, yo no sé si eso va a ocurrir, pero yo esperaría que a futuro, si en, no sé, 10 años más nos damos cuenta que 16 quizás no era suficiente, podamos hacer una evaluación un poco más rápida y evacuar una reforma un poco más rápida. Así como podamos decir, en realidad nuestra edad de jubilación es muy baja y pese a los fuertes incentivos que pone esta reforma para que las mujeres posterguen su edad de jubilación, todavía seguimos con edades de jubilación muy tempranas, bueno, quizás evaluar, eventualmente ajustar ese aspecto. Soledad, podemos concordar en que el gran tema de esta reforma es el 1,5% de préstamo al seguro social. En un lado lo califican como parte de un reparto, otro como, no, es capitalización individual porque va a estar en la cartola mes a mes con los aportes. ¿Tú crees que aquí hubo un cambio importante, incluso un cambio cultural en cómo hay que entender el ahorro para las pensiones en Chile? Yo creo que sin duda esto es ahorro individual. O sea, en ese aspecto yo creo que ahí hay que despejar. El 1,5 también es ahorro. Es un ahorro que yo diría como que tiene un tipo de inversión forzosa, pero no deja de ser un ahorro individual. O sea, todo lo que ponga una persona, todo lo que cotice por ese 1,5 le será devuelto completo con ajuste, intereses, etcétera, al momento de pensionarse. Eso dista mucho de lo que es un esquema de reparto, ¿no es cierto? Donde si yo, la gente cotiza, luego si no cumple con los requisitos, no recibe nada, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que dista bastante. Lo que sí es que hay que entender que yo creo que esto hay que verlo como un acuerdo, no una política pública óptima. Habían restricciones políticas
La primera era que había que aumentar las pensiones actuales para las personas con tasas de reemplazo todavía bajas. Eh, entonces, dada esa restricción, se buscó una solución que le hiciera sentido a las distintas partes que estaban negociando este acuerdo, ¿no? Entonces, teníamos por un lado la oposición, para la que es muy importante que esto sea efectivamente ahorro, y el gobierno, para quien es importante dar una señal de que aquí se estaba construyendo un seguro social, y por eso trasladaron el SIS también. En el fondo, yo creo que acá hay que entender que son posiciones que son muy distintas y que son además, es un tema donde las posiciones son muy vehementes. Entonces, yo creo que la búsqueda de esta solución intermedia, bueno, finalmente lo que permitió que efectivamente se lograra el objetivo final, que es mejorar las pensiones de manera sustentable en el largo plazo. ¿Crees que un tema que quedó pendiente en cuanto que haya convencimiento es el de la sostenibilidad fiscal? El propio Consejo Fiscal Autónomo dijo que le faltó tiempo, expresó 11 riesgos con medidas de mitigación y que todavía falta ser evaluadas de si estuvieron bien recogidas por Hacienda. Pero ¿crees que las dudas respecto a la sostenibilidad fiscal también es algo que quedó abierto? Mira, yo creo que las observaciones del el Consejo Fiscal Autónomo plantea algo que es muy cierto. Estamos en una situación de mucha estrechez fiscal, lo cual es independiente de la existencia o no de una reforma de pensiones. Por eso, la mayoría de los puntos que plantean las 11 advertencias que hace el Consejo Fiscal Autónomo, en las que tiene toda la razón, pero muchas de ellas son totalmente independientes de la reforma, ¿no? Son, por ejemplo, tratar de ajustar hacia un superávit de estructural, por ejemplo, reforzar que todo gasto permanente sea financiado con ingresos permanentes, la reconstrucción del Fondo de Estabilización Económica y Social, o sea, una serie de advertencias que tienen que ver con la situación de estrechez fiscal más que con la reforma misma. Si bien hay puntos de la reforma misma a los que sí se refiere el Consejo Fiscal Autónomo, yo creo que estos fueron abordados en la Comisión de Hacienda del Senado, eh, con estos gatillos, ¿no? que permitirían ampliar el plazo de aumento de la tasa de cotización desde 9 a 11 años, por ejemplo. Hay además otras modificaciones que son complementarias a la ley, que guardan relación, por ejemplo, con el objeto del Fondo de Reserva de Pensiones. eh, y así, yo creo que las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo están muy correctas y fueron bien recogidas en la Comisión de Hacienda. Yo no creo, porque hay que pensar que efectivamente este fondo emitirá deuda que está garantizado por el Estado, pero el fondo también tiene ingresos. Entonces, cuando se analiza hay que ver las dos factores. Entonces, yo estuve haciendo algunos números y mi impresión es que el fondo es sustentable y tengo más duda de que pueda ser muy sustentable a largo plazo, más que en el fondo que tenga problemas por el otro lado. El hecho también de que expresidentes del Banco Central como José Gregorio, Rodrigo Vergara e incluso hace algunos días Vittorio Corvo, ex ministros de Hacienda como Ignacio Briones, como Felipe Larraín, y también incluso economistas muy cercanos al Partido Republicano, el caso de Cecilia Cifuentes, que fue parte también del comité que tú integraste, que todas estas personas le den el visto bueno también a este acuerdo, es algo que a ustedes también, como técnicos en el tema, y que también al resto de las personas les debiera dar suficiente seguridad respecto a la idoneidad técnica de esta reforma?
Yo creo que sí, de todas maneras, y yo creo que es absolutamente, tiene que, como dejó el Consejo Fiscal Autónomo muy claro, esta es una reforma que, si bien tiene sus riesgos, el mayor riesgo es no hacerla, ¿no? Es que no aumente la tasa de cotización y que la presión sobre el pilar solidario a futuro sea inabarcable fiscalmente. No hay ningún país en el mundo que pueda sostener las pensiones en base a pensiones asistenciales, porque no es fiscalmente sustentable hacerlo de esa forma. Soledad Ormazábal, miembro del Comité Técnico de Pensiones, muchas gracias por estar con nosotros analizando la reforma que ahora fue aprobada en el Senado y que vamos a ver qué es lo que sucede esta semana en la Cámara de Diputados. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Las pensiones son un tema que nos importa a todos. Es el tema que quisimos desarrollar en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut. Nos vemos en una próxima oportunidad.